concejo de Valdés, una persona tan importante como fue Gil Parrondo. Gil Parrondo, que todos lo conocemos, nos va a hablar de él Cristian Franco, hoy aquí presente con nosotros. Gil Parrondo, que tiene dos Oscar, 4 Goyas, muchos premios, pero sobre todo que las personas que lo conocieron siempre cuentan que era una persona accesible, una persona muy cordial y que podían acercarse a él fácilmente. Nos va a hablar de todo ello Cristian Franco, que es doctor en Historia del Arte y historiador de cine, y va a hacer su presentación Darío Bargeman, que todos lo conocemos. Simplemente decirles que la conferencia al final va a tener un ratito para poder hacer preguntas como siempre. Pero antes de nada queríamos contarles lo siguiente. Cuando hicimos esta conferencia o la organizamos, nos pusimos en contacto con la hija de Gil Parrondo, con Inmaculada, una persona muy agradable y una persona encantadora. Nos dijo que no iba a poder estar hoy aquí entre nosotros, pero le invitamos a que si quería decir unas palabras. Y esta tarde nos mandó una carta que voy a pasar a leer ahora porque me indicó que por favor que la leyésemos. Dice así: buenas tardes a todos. Siento mucho no poder estar con ustedes en persona, pero lo hago a través de esta nota como amablemente me han propuesto los organizadores. Estoy segura de que Gil Parrondo, mi padre, estaría emocionado de ver que su Luarca le dedica a esta conferencia. Para él no había mayor reconocimiento que el que le brindara su tierra. Recuerdo su orgullo cuando pusieron la placa con su nombre en la calle donde nació. Asturias fue siempre su paraíso, el lugar al que quería volver y que llevaba en su corazón. Su color fetiche, el verde ceniciento que se reconoce en casi todas sus películas, era su homenaje a los campos asturianos, bajo la luz gris de un día nublado. Esa luz especial que él consideraba única. Quiero dar una vez más las gracias al Concejo de Valdés, al alcalde y en particular al concejal de Cultura, Ismael González, por su interés en que se reconozca la figura de este marqués de nacimiento y de corazón. Han hecho posible que en breve el Centro Cultural Gil Parrondo abrirá sus puertas y podrán entonces disfrutar de algunas de las obras de Gil que nuestra familia cederá al centro para su exposición permanente. La carrera de Gil Parrondo comprende un inmenso periodo a caballo entre 2 siglos, de 1939 a 2016, testimonio de los últimos 75 años de la historia del cine. A lo largo de este tiempo fue creador de la atmósfera de más de 200 películas, de lugares imaginarios que solo viven en el interior del cine, proyectando su universo gracias al talento, al rigor, a la pasión y al amor con que él ejerció día a día su profesión. Estoy segura de que Cristian Franco relatará con igual pasión sus comienzos en estos estudios CEA, donde se crearon tantos sueños. Disfruten de la charla y del universo mágico del cine. Inmaculada Parrondo. El micrófono a Darío, que nos va a Darío, que va a hacer la presentación de Cristian. Buenas tardes a todos. Como si viviera un quinto. Sí, igual. Me toca presentar a mi querido amigo Cristian Franco Torre, Langreo, Asturias, en 1979. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, donde lo conocí, donde estudiamos con Cuidadora Madrid Historia del Cine y Estética del Cine, y además estudió hizo un máster en Historia y Estética de la Cinematografía por la Universidad de Valladolid. Es autor de La Poética del Asedio, Cine e Historia de la Autarquía, 2021, Edgar Deville, Duende y Misterio de una cineasta español, 2015,
publicados ambos en la colección Hispanoscope de la editorial Shangri-La, textos aparte. Ha participado además en varios libros colectivos, entre los que se incluyen La paranoia contemporánea, coordinado por José Francisco Montero, ediciones TREA 2019, Dance, Ideology and Power of Frank Coist, esto no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Spain, editado por Beatriz Martínez del Fresno y Belén Vega Picasso, de Pols 2017. Cine entre rejas, una aproximación al cine carcelario, editado por José Antonio Planes Pedreño y José Francisco Montero Soleil 2017. Trabaja Cristian como redactor en el Diario de la Nueva España y también imparte junto a Vidal de la Madrid y Enrique Meléndez la asignatura Historia del Cine Español, Estado de la cuestión y nuevas líneas de investigación, dentro del máster universitario en estudios avanzados en Historia del Arte, Investigación y Gestión de la Universidad de Oviedo. Bueno, es la presentación, le paso ya el micrófono a mi querido amigo Cristian. Vamos allá, sí. ¿Está bien esto? Sí. Bueno, vamos a dejar por aquí, Bueno, muchísimas gracias a la Asociación Mexicana por invitarme. La verdad es que para mí es un privilegio estar aquí y poder hablar este ratito de Gil Parrondo. Cuando estaba preparando esta conferencia me pasó una de estas cosas curiosas que te pasan a veces. Me llamó un periodista de una revista cantábrica, no la situaba muy bien, y me preguntó precisamente por Parrondo, me preguntaba por la obra de Gil Parrondo, por su trayectoria, cómo era posible que se hubiera ganado los Oscars. Y yo le decía un poco, bueno, de One Page, lo ves, ¿no? Lo ves ahí claramente. Básicamente eso es lo que les voy a contar un poco. Les voy a contar un poco los inicios de Parrondo, porque yo creo que es una parte que no siempre se ha tratado bien y se ha tratado como que se debería, y un poco tratar de explicarles cómo fue posible que llegase hasta ¿sí? Y cómo fue posible que llegase hasta donde llegó y que llegase a los premios. No voy a empezar por el principio, porque las historias que empiezan por el principio son siempre lógicas. Voy a empezar en otro sitio y hablando de otra gente, y les voy a contar cosas que igual les parecen un poco folclóricas al principio, pero ustedes síganme, me han cogido que yo no voy, os aseguro que el viaje me da la pena. Vamos a empezar por este caballero que tiene en España. Este señor se llama George Hoynes. No voy a ver nada más alejado de Parrondo al principio, ¿no? Este hombre era un fotógrafo de moda de la revista Vogue, no sé tampoco, ¿sí? Una revista de moda, y había adquirido gran celebridad en los 30 y 40, casi que a principios de los años 50 lo tenemos en España. Lo tenemos en España tratando de sacar adelante un proyecto que tenía, un proyecto muy vanguardista y muy loco, que era básicamente hacer unos pequeños cortometrajes culturales sobre el folclore y la cultura y el arte del país para sacarlos en televisión. Tenían que ser cortos musicales y en color, y eso para la tele y para centros culturales. Se asoció con dos figuras del cine español de la época de Harleville y el productor Cesario González. Y aparte, lo que nos interesa en las de Hoynes es que teníamos una amistad tremenda con otro George, con este caballero que tenemos aquí. No sé si los ven, están en la galería. El de la derecha es Hoynes, está un poco mayor, es otra fotografía. La chica en medio es nuestra Sarita Montiel, no sé si la conocen. Y el de la izquierda, ese caballero de gafas, es George Cukor. George Cukor, con el que tenía una grandísima amistad y con el que volvemos a hablar un poco más adelante en la historia. Volvamos a ese año de 1950. 50-51, ¿no? Septiembre del 50 es cuando se toma esta fotografía. Hoynes estaba en España, estaba preparando videos cortos con Neville y con Cesario González, y en medio de aquella preparación se va a los estudios Sevilla Films, hace una visita guiada por los estudios Sevilla Films, donde Neville estaba rodando
Cuento de hadas, precisamente con dirección artística de Parrondo. Y allí no vemos los sets de cuento de hadas, porque el director artístico de esa película y de otra, que se titulaba La Leona de Castilla, era un caballero llamado Sigfrido Burman. 23 de febrero de 1951. Hoyningen hace la visita a los estudios que alucinando y le manda esa noche una carta a su amigo George Cukor. Esta carta yo la exhumé en Los Ángeles, en el archivo Barra Electrónico, que se conserva la correspondencia entre ellos. Les voy a leer la traducción de la carta. Visitar al señor Sigfrido Burman, uno de los mejores directores de arte de la industria cinematográfica de España, en los estudios de Villa Films. El hermano de Sigfrido, él le llama Siegfried, a Sigfrido, era su nombre real. El hermano de Sigfrido trabaja en la administración del Ayuntamiento de Los Ángeles. Me mostró algunos de los decorados que ha realizado para la Leona de Castilla, y debo decir que son los mejores que he visto en cualquier lugar en cuanto a la reconstrucción de un periodo que se refiere. Aparte del hecho de que son gigantes, están hechos en el más bello gusto, imaginación y comprensión. También me mostró algunos modelos colgantes o suspendidos en miniatura con un dispositivo especial que permite el movimiento de la cámara mientras se incluye la miniatura en el plano. Estos escenarios gigantes, algunos en el interior del estudio y otros en exteriores, se construyen en 5 a 6 días a un costo ridículamente bajo. Enviaré las fotos la próxima semana. La ejecución es muy superior a todo lo que he visto en Hollywood, en particular la pátina o el envejecimiento del granito, el ladrillo y la mampostería. Si alguna vez deseas hacer TAIS, él está preparando una adaptación de la TAIS para el cine. Si alguna vez deseas hacer TAIS, este es el lugar. Burman habló de un guión sobre la vida de Goya, el cual, si es bueno, puede ser un buen vehículo para Tracy, si se refiere a Spencer Tracy. Cuanto más me acerco a los distintos departamentos de los estudios, más cuenta me doy de lo competentes, amables y agradables que son todos. Ellos realmente quieren que los estadounidenses vengan aquí y trabajen. Estoy seguro de que si vienes aquí y puedes hacer algunas películas por tu cuenta, puedes hacer una fortuna en unos pocos años, mucho más dinero del que podrías ganar con un gran estudio. Las películas podrían combinar tu talento y la fascinante emoción visual de este país, o cualquier guión que demande decorados insólitos y suntuosos. Estoy seguro de que ahora es el momento para que vengas y hagas una película, aunque la primera sea para la MGM, para la Metro Goldwyn Mayer. Era el estudio en el que estaba en ese momento Foucault trabajando, estaba mucho con más tarde puedes hacerlas por ti mismo. Harías cosas aquí de tal carácter y belleza y en un ámbito tan amplio que jamás podrías anularlo en casa. Me gustaría que él viniera y viera el tipo de cosas que podrían hacerse aquí a la manera musical sin color. Se volvería loco y realmente resultaría lo que a Disney le gustaría hacer, pero no tiene el gusto para hacerlo. Como dijo Edgar, se refiere a la revista, las únicas desventajas son el sonido y el buen positivado de las copias, problemas que se pueden superar. Vamos a pensar en lo que está diciendo Hoyningen, que está hablando de rodar películas de Hollywood en España. Esto lo está haciendo en el año 51. Faltan 4 años para que se rode aquí Alejandro Magno, 5 años para que Gerardo venga a rodar Orgullo y Pasión. Faltan 8 años para que desembarque Samuel Rostro en España. Él ya ve la jugada, ya ve que el nivel y la calidad técnica que se estaba desarrollando entonces en España y en esos estudios de Villa Films en concreto era muy superior a todo lo que había visto en otros países. Anticipa además una serie de argumentos que luego van a ser claves en estas producciones, como son los bajos costes, los privilegiados escenarios naturales, el buen nivel técnico y esa disposición generalizada por agradar, que una vez que los americanos empiecen efectivamente a rodar ya en los años 50, se va a traducir en cosas como el ejército español colaborando con algunas producciones, ¿no? Cosas espartanas. Hoyningen además va más allá y refiere 3 cuestiones concretas en las que vamos a tener 2 minutitos que son indicativas de ese buen nivel técnico que descubre España. La primera es referida al tamaño de los decorados y la rapidez con la que son capaces de montarlos. Estas son cualidades muy importantes. El tema de la rapidez y la efectividad para el pueblo de la época es algo bárbaro. Para que se haga una idea, por esos años, de hecho, como decimos antes, el coste medio de rodaje por hora en Hollywood era $1.200. O sea que el dinero era tiempo, el tiempo era dinero en Hollywood. Les he traído esta locura, que es Alma, para que se haga una idea un poco también de cuando él habla de las miniaturas, de lo que estamos hablando. Bueno, subimos el sonido si quieren, pero para esta no hace falta realmente, y además nos va a torear.
Si les pongo esto para que vean un poco cómo rodaban en Hollywood, porque esta secuencia siempre me recuerda un poco eso. Si ustedes los ven aquí parece esto que es la leche, ¿no? Que es una gran epopeya. Pero luego cuando cambiamos el plano hacia el punto de vista de la hija, van a ver que en realidad todo esto está pasando en un tren de juguete. Ahí la ve, la chica, eso es, ahí es donde está pasando todo. Entonces, bueno, va a haber un momento de hecho que trae vaya todo ya malo y aquí va a aparecer una gran explosión y en realidad es nada. Cuando él habla de los escenarios gigantes, cuando Heinlein habla de los escenarios gigantes, es muy importante para ellos porque trabajar con esas dimensiones les facilita mucho las cosas, pero a la vez está hablando de miniaturas suspendidas y está hablando de una serie de cosas muy interesantes. Mira, aquí va a ser ahora cuando llega el tren y lo vamos a ver que es una cosa muy loca. Todo esto, como ven, es un tren de juguete. Bueno, vamos a pasar a las miniaturas que me interesan mucho más. Él está hablando de las miniaturas suspendidas. Las miniaturas suspendidas, aquí estamos aquí hablando de un rodar, estoy diciendo la ciudad de los Corinthians con una serie de miniaturas que tenían ahí. El tema de las miniaturas suspendidas está hablando de trucajes. ¿Han visto el Ministerio del Tiempo? Seguro que muchos lo han visto. Y esto les sonará, es muy parecido a la escalera, ¿no? La escalera del Ministerio del Tiempo está inspirada en esta escalera, que es la escalera de la Torre de los Siete Jorobados, año 1944. Todo esto que hay es mentira, es una maqueta colgada, delante de la cámara y lo único que hay es el tramito de escaleras, un pequeño tramito de escaleras por el que va bajando el actor y que va repitiendo colocando la maqueta en distinta posición. Pero el efecto es maravilloso. Ese es un trucaje muy clásico de aquellos años, muy efectivo. De hecho aquí fue mítico porque por primera vez se lograba trucar la parte de abajo, la parte real es esa de aquí, voy a marcar un momento y se lo enseño. Esta es la parte real de abajo, donde está el actor, y lo demás es una pequeña maqueta que está ahí colocada. Como ven, el efecto es increíble, ¿no? Realmente parece un gran decorado, parece que estamos viendo esa escalera que entra en la tierra, bajo el Madrid de los Austrias, y que se verían los colorados a los que hacen su título. Este es un trucaje muy clásico y que se utiliza mucho. Este es otro, este es el glass shot, este es mi preferido de todos, era el perspectivo. Aquí lo que hacían era pintar en un vídeo un escenario y ese vídeo se ponía delante de la cámara, como ven, y tapaba la parte que quisiera ocupar. Esta película se titula Prisionero, no sé si la han visto. Es una película de unas monjas que devoran en un monasterio en los altos de las montañas. Toda esta parte, el abismo, es falso. Es un glaso. Lo han pintado. Miren que lo ven otra vez, se ha pintado en plano para que vean el truco. Todo es mentira, salvo esa otra parte donde está la campana, que eso es lo que es real. Vamos a volver a poner la pantalla completa porque si no, no se lanzaba a la vista. Bueno, lo otro lo que hacía referencia al granito. ¿Se acuerdan? Me decía en la carta, hacían unos granitos tremendos. El tema de los granitos y los mármoles es que era una auténtica obsesión para los decoradores de arte porque es muy difícil emular el granito y el mármol en pantalla, y podían una serie de trucos con cristales, con una serie de cosas, pero era un problema además, sobre todo en un momento en el que el peplum volvía a reverdecer, se hacían las películas de época, y claro, no hay nada como el mármol para emular un tío rojoso y en la película romana sí, nada, ¿no? Utilizar los mármoles. Claro, tú no puedes venir con piezas de mármol y hacer un escenario con piezas de mármol, primero porque no hay manera de sujetarlo, se cae por el peso, y segundo porque es costosísimo, claro, ellos no pueden hacer eso. Entonces cuando Heinlein habla de la calidad de los mármoles y de los granitos y de las piedras, está hablando de eso, está hablando de esa capacidad artística que ellos tenían para emular todo eso. ¿Qué estaban viendo? Lo que estaba viendo era esto. Ahora sí que les voy a poner el sonido. Esto es La Leona de Castilla, que es el rodaje que estaba viendo Heinlein con Burman. A ver cómo es esto. Conoce la película, ¿no? En esta película está trabajando ya Parrotto. Está trabajando Parrotto con Sergio Burman, que es su ayudante. Y poco a poco vamos llegando a él.
Está ambientada en la guerra de las comunidades. Esto que vamos a ver además es una relación de un cuadro muy célebre de los comuneros, que lo que hacen es cambiar el punto de vista para poner la ejecución de Juan de Padilla y poder ver el público y cómo la viuda a la que sitúan allí, que es la protagonista, Marito Ribelles, que viene como Alfredo Mayo, que es el hombre de confianza, era un antes el acta, por cierto. No sé si se ve todo bien. No, está bien. A nivel de edición artística es que tenía poco que brillar realmente lo que se estaba haciendo en este momento. Bien. Esta es una de las célebres producciones históricas que está haciendo Cifesa en aquellos años, que está haciendo Juan Doduña para Cifesa principalmente. Es una de las últimas. Esta película se pega un trastazo también. De hecho, este año, en el año 52, Cifesa va a acumular 10 millones de euros de pesetas de la época pérdidas, que era una fortuna. Una película puede costar 1,5 millones de coste medio y se acumulan 10 millones solo entre esta película, Alba de América y Dora la Piconera. Es un dio a la productora. Pero bueno, esa es otra historia de la que tampoco nos vamos a enseñar. Vamos a volver a la parte realmente importante de la carta de Burman, que se le ha estado ocultando un poquito para contarles estos detallitos que luego nos van a servir en algunos momentos de la charla. Este caballero de aquí es Sigfrido Burman. Era el director artístico de sus películas, era el señor que recibe a Juan Burman, en estas películas, como en todas sus películas de los 6 años anteriores, tenía un ayudante en mano derecha que había nacido precisamente aquí, ese era Gil Parroto. Por fin llegamos a Gil Parroto. Vamos a hacer un flashback. Parroto, como saben, nació aquí en 1921, con 8 años se traslada a Madrid, luego vuelve a Asturias, en el 34 con los 3 clases de bachillerato, después vuelve a Madrid en todo el año 36 y allí está estudiando Bellas Artes. Pasa allí la Guerra Civil. Y durante la Guerra Civil, él encuentra una vía de escape acudiendo al cine. Lo cuenta después en una entrevista con Víctor Matillano. Lo dice así: toda mi ilusión está bien al cine. Cine, era el aire para respirar, no podía vivir sin ello. Y en realidad no era una cuestión personal mía, éramos todos los chicos que teníamos esa edad en la guerra éramos iguales. Mira, Fernán Gómez pasó la guerra también en Madrid como yo, y siempre que hablábamos recordábamos los cines, las películas y nuestras preferencias. Y yo le recordaba a veces: yo vi esta película en el Capitol, yo vi esta película en el otro cine. Y eran siempre las películas con estrellas americanas, que no te las podías encontrar por la calle, Lagardo, Chaplin, Carlón. Esas películas me formaron en la vida, me formaron de verdad, me formaron mi gusto por los decorados. Sin ninguna duda, yo ya gozaba no solamente con la película, sino que estaba percibiendo lo que había detrás de los actores, las culturas, los decorados, las columnas, los buenos exteriores míseros que son tan difíciles de hacer. Lo que a mí me influenció en realidad fue el cine americano. El cine americano ha sido mi verdadera pasión. El cine americano nos ha dado una vida toda. Lo hacían también en Hollywood en realidad, era perfecto. ¿Cómo se forma un decorador de cine? Ya tenía la vocación. ¿Cómo se forma un decorador de cine en aquellos años? Él pasaba las mañanas en las Escuelas de San Fernando, las tardes en la Universidad de San Fernando y por las noches daba clases de idioma en la Universidad. El tiempo libre era todo el cine. Acaba la guerra, trabaja en 2 o 3 películas y entra como ayudante de María María en los estudios Aranjuez. María María era decorador jefe de los estudios Aranjuez. Pero su auténtica formación en el oficio llega a partir del año 45, cuando entra como ayudante de Burman. Burman es una figura esencial del cine español. Él nació en Hannover en 1890. Se formó con Max Reinhardt, que es el gran renovador del teatro alemán y del teatro europeo, realmente. En las primeras décadas del siglo XX es el maestro de Detterley, es el maestro de Burman, ¿no? Pero Burman tenía otras preferencias en ese momento y en el año 1910, con 20 añitos, en la formación, se va a Andalucía con una beca becado para estudiar pintura. Acaba entrando en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la misma en la que luego se formaría Parroto. Y hay una historia de él maravillosa, de 1914.
él estaba veranando en Cadaqués y, claro, estamos en la Gran Guerra. Y claro, llega aquel alemán, no te ofendas, llega aquel alemán a Cadaqués y pensaban que era un espía prusiano. Entonces, él acabó colgando un cartelito y le acabó diciendo que él era pintor, no espía. El caso es que le costaba mucho, pero ustedes cada vez se hizo amigo de una familia y aquella familia tenía un hijito de 10 años al que él, cuando se fue, le regaló una caja de pinturas a él. Con aquella cajita de pinturas a él, aquel chiquillo de 10 años empezó a pintar y ese chiquillo es Salvador Dalí. En los años 20, Burman empezó a trabajar como escenógrafo teatral, ha sido un renovador brutal de la escenografía teatral. Sobre todo a partir de la Republicana, porque empieza a hacer los decorados para la movilidad de Margarita Sirena. Y va a ser revolucionario. Él va a introducir la vanguardia de la escenografía europea, de toda la escenografía europea, todo lo que había aprendido con Reinhardt, pero a la vez va a ir evolucionando progresivamente hacia un veísmo, lo cual va a dar una mixtura muy interesante a los decorados y todo el teatro español va a seguir en los años siguientes esa vía que va. Él se introduce en el cine en el 38 cuando hace unos bocetos con una adaptación de Bernardo de Sevilla y en el 39 hace los decorados de los 4 Robinsons, de Eduardo García Maroto. Los 4 Robinsons es la primera película en la que trabajaba Maroto, recién salido de la escuela. En aquel momento no era el ayudante estable de Burman. De hecho, eso luego ha centrado otro par de cositas también con Burman, pero haciendo un papel un poco más secundario. Luego es cuando entra Arnaldo y Burman le pican en el 45 para que vaya a comer a trabajar. La primera película que hace se ve muy pequeñito. Es un clásico, dices, cuando la primera película que hacen juntos. Es una película que yo creo que es una de las más relevantes del periodo y una de las más conocidas seguramente. Les voy a poner una secuencia y ustedes me dicen cuál es. ¿Qué es esto? Ahí está. También lo dijo antes, Los últimos de Filipinas. Yo te diré, maravillosa. Esta película es de Antonio Román y se está rodando en los estudios CEA de la ciudad de Lineal, digamos, de España. Por eso en la conferencia hablamos de los estudios CEA, por eso la hija la ronda de los estudios CEA. Trabajaba mucho allí, hicieron muchas películas en aquellos estudios. Burman tenía muy claro cuál era su papel dentro de la película. Lo tenía clarísimo y de hecho un año antes de empezar a trabajar con Parrondo, en una entrevista, lo voy a dejar de fondo porque es maravillosa esta canción, un año antes en una entrevista en primer plano yo preguntaba así: el espectador de una película no debe lograr nunca el decorado. Esto es una prueba indudable de que está logrado, porque el buen decorado debe cumplirse con la acción sin destacar en ningún sentido, ni como bueno ni como malo. Yo tengo que saber perfectamente el pensamiento del director y del guionista y conocer el emplazamiento de la cámara para estudiar todos los ángulos y todas las luces. Yo, mi director, sonaba sencillo, pero el decorado es un complemento relacionado directamente con ellos. Como les decía, estos son los estudios CEA. Los estudios CEA estaban recién reformados, eran probablemente los estudios mejor dotados del país con los Sevilla Films. Los CEA estaban en la ciudad de Liña, Sevilla Films estaba en las 40 fanegas, estaba en el barrio, en la capital. Ambos contaban además con dos constructores de primer nivel a frente de los equipos técnicos, lo cual era muy apreciado por los directores artísticos. En los CEA estaba Francisco Manet, un fenómeno. Y en Sevilla Films, pues, bueno, aquí varían un poco más. En aquellos años estaba aquí Caracol, luego pasó Emilio Alonso y Enrique Ranchado también. Pero en el año 47 llega Francisco Próspero. En los primeros años van a durar muchísimo, o sea, los primeros años juntos de Parrondo, pero a partir de finales de la década de los 40, Cifesa va a llegar a un acuerdo con Sevilla Films y va a empezar a rodar ahí sus pelis históricas, entonces van a acabar trabajando más en Sevilla Films, en esos años finales. Por cierto, Sevilla Films había un electricista que estaba empezando por aquellos años, también de directorio, y que seguro que lo conoces, se llamaba Francisco Raval, el electricista. Entonces empezó desde abajo. Para los últimos de Filipinas, Burman y Parrondo construyeron lo que podríamos considerar una maqueta 1:1 de la iglesia de Valère, en la cual se estuvieron
estuvieron recluidos los últimos de Filipinas durante cerca de un año. Incluso hubo una cierta controversia con la fidelidad de los hechos, con la narración, con cómo habían actuado algunos personajes durante el asedio, pero la recreación fue una cosa abrumadora. De hecho, hay una versión reciente de la película y no se acerca, pero vamos, no tiene nada que ver con esto. Les pongo un poquito para que vean un poco cómo está ahí, que es otra canción que me interesa. Ellos no se enteraron ni quisieron enterarse. Todo esto es estudio, ¿eh? Esto hecho un estudio, ¿no ves? Bueno, las horas los dejamos para otro día. Fueron 6 años muy intensos trabajando. Él se emancipa y a un momento que ya le toca, se emancipa de Murmansk, sale de su tutela en el año 51, justo en ese momento en el que hoy niño visita los ve en Serifafis, ahí jugando León de Castilla. Está rodando también ahí Cuento de Hadas, esa una película desaparecida de allí, y tras esas afirmaciones Parrondo se asocia unos años con Fernando Ballester, durante un poquito más o menos, y a partir de 1952 se va a asociar con Luis Pérez Espinosa, con el que va a tener una larguísima trayectoria profesional compartida, van a estar juntos en todos los proyectos, que todos vamos a hablar hasta el año 65 que muere Pérez Espinosa, pero nunca dejó de reivindicar, nunca dejó de reivindicar a Burman y todo el gobierno que tuvo con él. Mi forma de trabajar, diría años después, la aprendí con Burman. Era un ser excepcional, un gran artista y muy cansado de trabajador. Todo lo hacía sin darse importancia, sin ningún misterio, y además me enseñó a considerar el trabajo como un placer o un regalo y no como un castigo. Burman era una persona fiable. Posteriormente, en una entrevista con José Luis García y Eduardo Torres Dulce, comenta un poco más espiritual. Burman es mi maestro, sin duda. Lo más importante que aprendí de él, aparte de que artísticamente era un hombre de una capacidad maravillosa, fue la disciplina, que parece una cosa tonta cuando estamos hablando de arte, pero es lo que le permite a uno superar los momentos duros, muy duros que hay en nuestro trabajo. Parece niño, pero Burman me enseñó a analizarme bien. Si no tienes esa disciplina, traía eso desde Alemania, es muy duro. No hay que hacer trabajo simplemente por hacerlo, hay que hacerlo por amor. Y otra cosa que me enseñó es a trabajar todo el conjunto para el fin. Burman le inculca a Parrondo la importancia de documentarse para preparar los decorados y también una forma de trabajar que mantendrá con matices durante toda su carrera. Víctor Matallano lo explica con precisión siguiendo las directrices del propio Parrondo. Les voy poniendo unos bocetos mientras se lleva a Víctor Matallano.
ella para que vayan viendo. En primer lugar, hace una lectura detallada del guión, del que va extrayendo y enumerando los diferentes escenarios. En folders de colores agrupa los escenarios por decorados o localizaciones. La casa del puente, el río. En cada carpeta anota la acción que transcurre en ese escenario lo que se va a necesitar. A partir de ahí se documenta con libros propios o de bibliotecas o adquiridos, y también, si es necesario, visita museos o centros de documentación. Esto último cada vez es más infrecuente, ya que a estas alturas de profesión, esta entrevista está hecha, yo creo que es a principios de este siglo, la documentación que posee es notable. Determina los decorados a construir y a partir de ahí hace plantas funcionales al estilo arquitectónico para que resulten lógicas. Esto es un naufrago, esto es una planta que hace para los niños, ya se esto era para la Vuelta del Coyote, esto era para un proyecto, para una película de La Sorpresa del Diablo. Este es los niños de Brasil, para la Corsapia. Por ejemplo, aquí se ve muy bien cómo él recrea todo el escenario, ¿no? Después se dibujan los bocetos y se los presenta al director. Esto es un boceto, los que hace en el interior. Y se los presenta al director. Este es un punto de inflexión importante para continuar el trabajo. Una vez aprobado todo el trabajo, sus ayudantes dibujan las plantas que serán pasadas al constructor. Ya construyéndose los decorados, Parrondo supervisa las calidades y la paleta de colores, así como los elementos básicos de la ambientación. Este es algo de América, una de las exposiciones de Cifesa que hace con Burman. Este es un boceto de Burman y Parrondo para una escena de algo de América. Junto a todo esto, obviamente, está la labor de exteriores, en el cual otro aspecto en el que Parrondo va a ser un maestro, sobre todo cuando empiezan a llegar aquí los cultores americanos. Él va a ser como nos guía, Cicerón en España, enseñando las posibles localizaciones, y él va a tener 3 o 4 sitios muy bien trabajados donde va a tener una serie de sitios que le van a concluir. Pero vamos a volver a la trayectoria, vamos a volver a ese momento en el que él se emancipa como justo antes de emanciparse de eso. En 1950 se roda aquí una especie de conjunción entre varios países europeos y Estados Unidos, que no es nominalmente una película española ni una producción española, pero que bueno, ya se roda aquí. La dirige Louis Bouvier y José Antonio Vescovi y Tulo Jaquetero. Va a ser la antesala de las grandes coproducciones. ¿Qué ocurre? El cine estaba nacionalizado, aquí no se podía hacer una coproducción con alguien de fuera. Solo había, en los años 40, apenas un par de excepciones. De hecho, son dos, son Líneas de Castro, el editor de Barros, y Reina Santa de Rafael Gil, que son dos coproducciones que se hacen, además, en doble versión idiomática, en español y portugués, o sea, rodando los actores primero en español y luego la misma película en portugués. Y se hace un régimen de coproducción porque es un régimen amigo, que es Portugal, que se puede descargar. Entonces, en ese escenario se permite esas dos excepciones. Pero en el año 53 va a cambiar esto, porque van a cambiar la normativa y se va a empezar a permitir las coproducciones internacionales y los rodajes horarios en España, que es muy interesante para nosotros. Parrondo ya está en este primer intento ya primero, pero bueno, sobre todo desde la partir del 53-54 cuando empiezan esas producciones. Lo que anticipó, porque van a empezar a venir ahora aquí porque es más barato, porque son eficientes, porque van a tener muchas facilidades. Y los problemas técnicos de los festivales no tienen problema porque se lo van a grabar en Londres, en los Pinewood, o lo van a grabar en Estados Unidos a posteriori. Esto que hacían los americanos tenía un nombre, lo llamaban Runaway Productions, las producciones inhuidas serían, ¿no? Runaway Productions, sí. Básicamente eso, son producciones americanas que se ruedan fuera para abaratar costes. Parrondo otra se aborda con 3 historias de humor japonés, El Caballero Negro de Ty Garnett, la primera en el 52, segunda en el 54, y Alejandro Magno Rosas en el 55. También trabajó con Orson Welles en el Distracto, era otra historia, porque realmente es una especie de producción española un poco rara. Pero la película que va a marcar la diferencia, este es un boceto para Cali, de Parrondo. De hecho, Orson Welles se negó que hubieran hecho los bocetos, decía que era toda cosa suya, pero evidentemente hay de la firma. O sea, no hay, ¿no? La película que va a marcar el cambio es esta. Orgullo y Pasión, de Stanley Kramer, año 56. En la que Gil Parrondo le aparece los créditos, lo cual va a ser muy importante, y en la que además va a tener una relación directa con el director, no como antes, que trabajaba como el director de arte o el segundo director de arte. Esta escena se ve
ido por una cosita, porque habíamos hablado antes de un glass shot, no era borrar la pantalla. No se verá, pero ¿dónde está la pantalla? Es falsa. Esto está pintado. Se nota mucho además en esta película que está sin remasterizar, entonces canta mucho la parte que es falsa. Se ve desdibujado. Se ve que patea es mucho mejor, pero si no buscan en YouTube o donde sea, lo van a ver, se ve muy desdibujado y si se fijan, a ver, que no he pasado frenada, si se fijan, el barco no se mueve nada, no se supone que hay viento y ahí no se mueve, está parado, lo que es que está tan bien hecho, el barco está suspendido sobre el mar. Bueno, no sé si conocen esta película, esto es una auténtica locura de película. El tema de la independencia, los franceses derrotan a los españoles en una batalla y los españoles, el general español está cabradísimo de que va, en la que se retira, coge un gran cañón que le habían sido los ingleses, un cañón descomunal y lo tira por un barranco. Entonces los ingleses mandan a este caballero de David, que es Caridad, a reparar el cañón, bueno, realmente no saben exactamente lo que está destruido, a coger el cañón y llevarlo a Santander. Esto está pasando en Galicia. A llevarlo a Santander. Pero cuando llega a reparar el cañón y se pone a repararlo, se encuentra con que el jefe de los guerrilleros, que es Frank Sinatra, tiene otros planes, quiere llevarlo a Ávila para derribar las murallas y poder liberar a Ávila. En todo esto se creó además un triángulo amoroso con la amante, amiga, compañera, novia del guerrillero, que es Sofía Loren, y que supuestamente es una guerrillera también, que habla un poco de inglés y que sabe de inglés. En sus años, joven, ¿no? Está claro. Bueno, esto es un poco grosso modo la historia. Bueno, esto es la llegada de Caridad a España, la llegada de España muy marcada por todos los clichés, además ambientada en esos años. Nos interesa más esta escena, que es cuando realmente va a la batalla. Ya ven, este movimiento de masas, si hay que pagar a los en Hollywood a los figurantes tenían hasta un sindicato propio, decidían hasta los Oscars la mejor película, tanto se mueve. Ese es el cañón famoso. Aquí vemos a Caridad, Sofía Loren, y ahí está Frank Sinatra haciendo de la pequeña española. Está en inglés, pero van a pinchar en otra cosa, ¿eh? Todo decorado, es una... Estos efectos fueron alabadísimos en la época, alabadísimos. Eso, el potencial de estas secuencias de lucha, sobre todo estas secuencias, más allá del cañón que de ahí muy alabado, como se dice más, todo esto, unido a esto, unido a que ya tenemos ahí a Gil Parrón con los créditos, ahí le da la vida, porque en ese momento va a ser el decorador de referencia en España para la producción de Estados Unidos. Además, Pablo me cuenta que se lo ha aprendido muchísimo. Yo lo hablaba así. Esta producción fue muy importante, es una película clave para todos nosotros. Se refiere a todos los que estaban ya metidos en esa prueba de trabajar con los americanos. Nos abrió los ojos a conceptos y técnicas nuevas que venían de fuera. Vino un equipo completo americano y nos complementamos perfectamente con él. El departamento de arte encajó de maravilla. Y en este rodaje sí tuve relación con el operador, con el director y con todo el mundo.
Es una película inolvidable, maravillosa. También funcionan las cosas que cuando Samuel Bronston llega a España 3 años después, le va a fichar inmediatamente. Va a fichar a Poirot inmediatamente. Y con Bronston, Poirot pasa a jugar en otra. Porque lo que hacía Bronston era otra. Pero Bronston se trajo a Hollywood y empezó a hacer grandes superproducciones, trajo a las mayores estrellas de la época, trajo a Charlton Heston después de ganar el Oscar con Moore, Sofía Loren, Wagner, John Wayne, Alec Guinness y David lo trajo todo. Y a cineastas como Henry Hathaway, como animado por Nicolas Red. Pero esto tenía una vocación para sentarse en España, porque era un estudio. De hecho, incluso acabó con un estudio de sus primeras películas, las ruedas de Sevilla Films, y acaba comprando los estudios Chamartín, que eran unos estudios maravillosos propios en el Tejito, para hacer sus películas. Él va a hacer un equipo estable de empleados, sobre todo en los departamentos técnicos, y Phil Parrot va a ser el hombre de confianza para todo lo que es la dirección artística, colaborando siempre mano a mano con diseñadores de producción llegados de Hollywood. John Moore, Emilio Colasanti, Frank Paxson y sobre todo Josh Backevich, que es un tipo con el que iba a coger muy bien. Empezó con Rey de Reyes como Backevich ya. Pero bueno, esos años son solo 5 años, es lo que salió los controlados, en el CID, en 5 días en Pekín, el fabuloso mundo del circo. Y esta película que para mí es una auténtica joya, La caída del Imperio Romano. Durante años, aquí tenemos el parón de rodaje. Durante años, esta película se la vilipendió, se la ridiculizó, hablando de que era la caída del Imperio Romano. Tuvo que venir un remake encubierto, como era Gladiator, a contar las cosas. Pero es que esto es una joya. Miren además los decorados que hacen para esta película. Voy a bajar un poco el volumen porque tiene mucho ruido. Lo que hablábamos del granito, de interiores, del mármol, claro, todo eso tiene que parecer todo real. Pues fíjate bien en el emperador de Roma, convertido en un pobre esclavo miserable. ¿Conoces a tu señor? Un esclavo, un dolor de costado en un punto más pequeño que un grano de trigo. ¿Y para qué te sirve ya la ciencia? No contestas. Tanto como has leído y meditado durante estos años, tus diálogos, Marco Aurelio, las horas y horas gastadas con tu amigo Timón. En este interior, realizado con tanto detallismo, con tanta atención a las calidades, de tal manera que el director puede recrearse, se puede mover la cámara sabiendo que todo va a estar en su sitio, que todo va a encajar, que no se va a ver en ningún momento que eso es decorado. Esa minuciosidad y esa precisión era una de las cosas que apreciaba de Parrot. Bueno. Mientras sigue reflexionando Marco Aurelio, les voy a contar lo que tiempo después de que Parrot sobre estas películas que hacía para Bronston. Las películas, voy a poner para no solaparnos, las películas eran muy complejas y si no fuéramos tantos en el departamento de arte no podrían hacerse. La situación era única. Pocas veces en la historia del cine ha habido tantos empleados como había con Bronston. El taller enorme que había en Sevilla Films estaba lleno de gente trabajando. Debía haber como 40 o 50 escribistas haciendo esculturas. Era una cosa maravillosa. Cuando entraba allí y lo veía pensaba, esto es lo mismo de cuando estaba Phileas, con todos los respetos, sabiendo que una cosa falsa y lo otro ha perdurado para toda la historia. Era un taller donde había unas personas importantes contratadas, estaban en la locura de hacer una obra clásica y además que no tuvieron defecto, que los tenía sin duda, pero que no se podían ver, para que pudiera ser casi una escultura de Phileas. Y estaban todos con el alma allí, no había trabajando gente nada más que no trabajar. Bronston superaba en algunos momentos los costes de Hollywood. Estando yo en Hollywood me cumplió una anécdota curiosa. Preparando una película para la Metro estaba explicando yo cómo veníamos decoramos, lo que había que hacer, y me dijeron, para el carro que esto no es el Imperio Bronston. Ese era el nivel. El Imperio se desmoronó, pero Hollywood siguió mirando hacia España, buscando localizaciones exóticas, buscando bajos costes de producción y una estabilidad y una seguridad que en otras partes del mundo era imposible.
Vamos aquí a finales de 1962, antes de rodar esta película. David Lean está filmando Lawrence Arabia en Jordania. Tiene la complicidad del rey Hussein, pero la inestabilidad de la zona le decide a trasladarse en plena producción. Ya tiene rodada más de la mitad de la película y se tiene que ir. El 18 de diciembre comienza los rodajes en Sevilla mientras piensan en posibles localizaciones para completar las escenas en el desierto. El diseñador de producción era John Box. John Box había trabajado aquí en España en una película que citamos antes de pasada, El Caballero Negro, del 54. Y él convence a Lee de que puede rodar el desierto de España, porque en España hay desierto y se puede ver el desierto. Lo primero que hace es llamar a nuestro amigo Gil Parrondo y le mete a colaborar con él sin acreditar, pero además es una parte de la producción. Bueno, esto era el programa Station Box. Le llama sin acreditar para rodar esas secuencias españolas. De hecho, el rodaje español se va a prolongar 6 meses, acaba la película. En lugares como Tabernas o como el Cabo de Gata, localizaciones que va a ir en Almería, que va a ir Gil Parrondo, si nos vamos a rodar aquí, vamos a rodar aquí. Hay una escena muy célebre, este es el Caballero, no me acuerdo de una secuencia de la que, con Alan Blanc. Hay una escena muy famosa. Este está rodado en el Cabo de Gata. El ataque a una locomotora. Las locomotoras eran correctas, las compraron, eran más baratos que hacer otras. Esta película fue un clásico instantáneo. Ganó 7 Oscar, ya sabes, es aún de hoy, como hoy es una de las mejores, está considerada una de las mejores películas de la historia, incluso de estas listas que hacen ahora. Y entre los Oscar ganó el de mejor dirección de arte en color. Voy a bajar un poquito más porque la esta batalla. Vamos a quitar casi. Entre los Oscar ganó el mejor dirección de arte en color para John Box, John Stoll y Darío Simoni. Parrondo, que se había subido al rodaje en marcha, no fue acreditado sin lo superó. La experiencia de rodaje en España fue muy gratificante para David Lean y John Box, tanto que para su siguiente película vuelve Doctor Zivago. Obviamente no podían grabar a la Unión Soviética, así que se vienen a España. Finales del 64 están aquí. De nuevo van a contar con Parrondo, esta vez desde el principio. Para una filmación que se va a centrar en la medida de Soria y Madrid. Los estudios CEA, los mismos en los que había empezado Parrondo, van a coger gran parte de los interiores. Y de hecho va a ser su último servicio para la causa, porque los van a tirar al año siguiente, los derribaron. El barrio de Canillas se convirtió en Moscú y dio lugar a circunstancias hasta divertidas. Vamos a pasar ya a Zivago y así vamos a ir quedando que vamos en tiempo justitos. A ver si puedo subir ese volumen. Esto se lo haré. Aquí tiene. Bueno, hay una nota muy interesante con esta secuencia, no con la inmediatamente anterior. Si se acuerdan, antes de esto la manifestación está en el internacional, la voz de Cristo en medio del barrio. El caso es que cuando lo rodaron, era de madrugada, en mayo del 65, y empezaron a cantar la internacional, y claro, la policía no sabía qué estaba pasando y se encontró con un rodaje. Entonces empezaron a tomar nota a ver quién se sabe de la internacional que no. Y cuenta que hubo gente del barrio que sin saber que estaba en una película pensaron que Franco había muerto. O sea, este era el nivel de tumulto. Claro, otra vez lo mismo, movimiento de masas. Esos entornos gigantes, esta capacidad para transformar completamente un barrio en año de nieve y convertirlo en Moscú, que no lo hacen ellos. Esto en Hollywood les había un pico enorme. Perdón, esta producción además era británica. Pero, claro, aquí en España lo hicieron de una manera que podía poner el presupuesto. John Box volvió a ganar el Oscar de la mejor edición de color con Doctor Zivago. Esta vez con Terence Mars y Darío Simoni. Aunque Parrondo. Esto es espeluznante, el trabajo que de arte es maravilloso. Todo este escenario bien que está creado, no sé si lo bien está creado el palacio. Como les decía, esta película ganó el Oscar, pero Parrondo otra vez quedó fuera de juego, otra vez estaba sin acreditar, me parece que era una labor muy importante. Y luego me quitaría hierro al tema porque diría que bueno, que para él había sido un placer trabajar con David y demás, pero es verdad que había una cierta deuda, ¿no? Esa deuda se pagará en
en los primeros 70. En los primeros 70, cuando una serie de cineastas más pequeños, más independientes, empiezan a trabajar en España y se encuentren con, o adopten aquí por ejemplo como gran referente para el grado de arte. Me voy a centrar en tres y con esto vamos a hacer ya la conferencia y les voy a apurar lo que quieran. El primero, obviamente, primera lista es Franklin J. Sander, con el que Parrondo va a rodar una película fundamental, como es Pato. Aquí tenemos, aquí ya hemos visto los créditos de la dirección de arte, y además existente ya un director de arte. Con Sander y de Parrondo hice bastantes películas y tuve una gran amistad, enorme amistad, y le quería mucho. Estuvo en mi casa varias veces. En su rodaje tuve unas facilidades enormes para construir los decorados. Es un gran director al que debo estar muy agradecido. No solamente son buenas películas, sino que además fueron agradables de hacer. Pato se puede tener en junio del 69. Es un rodaje internacional que se roda solo parte de España y en el que priman los exteriores y los espacios abiertos. Parrondo y el resto de invitados del departamento de arte hacen un trabajo muy sutil pero muy efectivo, muy eficiente y no por ello caliente de fuerza. Bien, por ejemplo, estas escenas a nivel de composición y de trabajo son fantásticos. De hecho, toda esa fuerza que tiene, toda esa sensibilidad se aprecia mejor que ninguna otra en esta icónica escena inicial. Seguro que han visto ya 1000 veces y que no os voy a poner entera porque dura la eternidad. Que escenografía tan sencilla y tan poderosa, ¿eh? Una bandera gigante nada más. Hay conceptos de esto. Hay conceptos de esto maravillosos. Y los pequeñitos, luego vamos a hacer la cámara, nos vamos a mostrar los detalles y progresivamente se viene acercando a medida que el discurso vaya avanzando. No vamos a ver el discurso porque dura 5 minutos largos y no tenemos tiempo para tanto. Con esta película, Parrondo logró por fin ser nominado por la Academia y lo ganó, el Oscar. Tanto fue el gran éxito de aquel año, los Oscars. La ceremonia se celebró en el 9 de Charles Paris de Los Ángeles el 15 de abril del 71. Pero Parrondo no subió al escenario a recoger el premio. No estoy muy seguro de si este Oscar es el primero o el segundo, si es seguro. Él lo cuenta así. Cuando me llamaron a las 6 de la mañana desde Los Ángeles para decirme que habían concedido el Oscar, estaba ya en la Costa Brava en ese momento rodando Nicolás y la Janda. Y aquello fue un impacto importante. Era como si ya terminara mi carrera gloriosamente. Luego quizá no tiene tanta importancia, pero justo en el momento de llamarme para decirme que me daban el Oscar fue una cosa muy satisfactoria, que no se me olvidará. Así que la primera vez el Oscar de Pato, por estar rodando Nicolás y la Janda, no fui a recogerlo. El segundo Oscar fue precisamente el que me dieron por Nicolás y la Janda, y tampoco. Nunca acudí a la ceremonia de los Oscar. Bueno, primero el de Pato lo recogió el que era colaborador mío y después, en otra ocasión, me lo mataron por cobrar un más en estos casos. Me lo mandaron en un cajoncito y fui a buscar barajas. No era oro macizo de verdad, como se supone, simplemente tenía un baño dorado. El primero, como lo manoseaban todos mucho, ya que lo pedían de todos sitios, se había pelado completamente. Como avanza el decorador, al año siguiente volvía a ganar el Oscar con una nueva colaboración con Safran. Y este ya tiene algo de justicia política, porque en aquel departamento de arte de Nicolás Alejandro estaba dirigido por John Fox, el mismo con el que había trabajado en las películas de David Lean, y de alguna manera ahora por fin recogido el Oscar con él. De hecho, Fox y Parrondo volverían a estar nominados al año siguiente, las películas del año 71. Por viajes con mi tío un cineasta, y aquí volvemos al principio de la conferencia, como era ellos, como recuerdan, el nuevo Permine. A mí nada más aquello lo disfruto muchísimo. Él decía, fue emocionante, hermosísimo trabajar con Cooper. Lo admiraba desde niño. David Copperfield y Margarita Gautier eran y son películas que nunca puedes olvidar, y era un hombre encantador, nos entendíamos muy bien. Me gustaba hablar de los decorados, tenía un sentido estético muy particular. Está muy brutal este Oscar de Parrondo, no voy a insistir en ellos, no os voy a decir que a día de hoy es el único español con 2 Oscars en nombre. Podemos pensar en algo, tiene un Oscar a la mejor película extranjera y otro a la mejor guión, pero es un Oscar a la mejor película extranjera, no es para él. Parrondo
continuo 2 Oscar por el trabajo de Gil Parrondo, y estuvo nominado un tercero, además, en años consecutivos. Y ya podríamos acabar aquí la conferencia, pero les voy a hacer una pequeña coda, porque siendo estos trabajos importantes, hay otros directores con los que hacen auténticas joyas y que yo creo que son muy relevantes. El primero es Richard Lester. Con Richard Lester puede hacer películas, hace películas estupendas como Cuba, como El Resto de los Mosqueteros, que a nivel de dirección de arte es una pasada. Pero yo creo que la mejor película de Lester es esta. Esto es Robin y Marian. El diálogo está en inglés, pero seguro que si lo han visto lo recuerdan. Ella le acaba de envenenar. Era Robin Hood y ella es Lady Marian. Robin Hood ha matado por fin a Sir George en la muerte de las cruzadas. Ella le había preparado para una aventura y no lo puede soportar. Ella más se había convertido en monja en los años que estaban las cruzadas. Así que le envenena y se envenena ella también. Y él le pregunta por qué. Y aquí ella, que se lo dijeron, lo explica. Porque te quiero más que el rocío de la mañana y más que las risas de los niños, y te quiero más que a mi vida, y te quiero más que al amor, y te quiero más que a Dios. Y le dices, y él comprende. Y en la escena que va inmediatamente después, que ya no veremos, porque lo contéis, básicamente, llama a de Dios, que es un compañero de correrías, coge su arco y su flecha y le dice una frase que seguro que ustedes recuerdan. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿No? Él dispara la flecha por la ventana y le dice a Dios, entiérranos donde caiga la flecha, y se acaba. El director de tesis siempre dice que Robin y Marian es la herencia sentimental o el legado sentimental de toda una generación, y va por ahí los tiros. Lester tenía una estima brutal Parrondo. Años después hay un prólogo para un libro sobre él y escribe lo siguiente: las veces que Gil encontró verdaderas joyas de localizaciones en campos y pueblos por toda España, realmente salvó mis presupuestos y mi salud mental. Película tras película, como un simple juego de manos, Gil convirtió lugares de España en un sinfín de países, pasando por Mónica del siglo XII y La Habana del siglo XX. Cuando se agotó el presupuesto, lo que debía haber sido un balandrazo del siglo XVII en el Golfo de Vizcaya fue creado en un solo día con unos pocos metros de cuerda y una linterna. Reconoce como director bendigo el tiempo que trabajó con Gil y que solo es uno de los centros que han sido beneficiados por sus conocimientos, profesionalidad y sobre todo amistad. Como os decía, hay un segundo director del que les quería hablar, aparte de este, y es John Milius. Con Milius hace 3 películas. Milius es este caballero que tenemos aquí encima de Conan, acabando precisamente con el Barman, es una de las 3 películas en las que colabora. Milius es famoso, entre otras muchas cosas, por una frase: me encanta el olor del náufrago por la mañana. Es una frase de Ulises Now, él era guionista, y de hecho incluso le define como persona, es un tipo muy particular. Con Milius va a hacer Conan, va a hacer Adiós al Rey, que es una película de los años 80 bastante estimulada sobre la edición artística. Este es el boceto de Parrondo, esto es lo que vimos en pantalla. Como ven, es muy bien. Guillermo Milius se fue a la perfección de Parrondo, y sobre todo trabaja en esta película que yo me parece quizá la más redonda. Y esta es una de las grandes obras de este Parrondo, y es con la que vamos a trabajar. Esta película se titula El Dios de Video. La recordarán. Son Connery es un guerrillero, es el Rey Sur, está basado en muchos reales. Es el Rey Sur, un guerrillero breve que rapta al avión diplomático y a sus hijos. Este es un lugar muy rato, no vamos a principio de la película. Fíjense cómo Milius va a aprovechar cada uno de los espacios que está creando aquí Parrondo, la pega con el paseo del edificio del jardín, para rodar las escenas. Le va a sacar hasta el tuétano. Ahora vamos a ver si somos un poco aquí. Estos son los críos, fíjense, es el diseño que hemos visto. Bueno.
inicio de la película, pero sí. Luego es una película preciosa por la relación que se construye entre el rey Shuri y los raptados. Y ahí está viuda y sus dos hijos, y por cómo ellos van descubriendo una figura fascinante, un héroe romántico realmente. Y la manera en la que Vigdis, con la colaboración preciosa de Patrón, va construyendo la acción, va construyendo ese ritmo, que sea una pista que va a rodear a Sean Connery, que es el rey Shuri, es lo que realmente hace valiosa esta película y su trabajo en esta película. He contado una anécdota de esta película. Probablemente el león de John Williams sabía que era una embajada de la película. Estaba hablando en Sevilla y yo iba a Portugal, de avanzadillo, para terminar el decorado de Almería. Por teléfono le describía a Williams cómo era, como una entrada grande, una sala importante, arriba unos despachos. Cuando llegó al día siguiente, vio todo y delante de todo el equipo, incluido el director de fotografía, me dijo: me parece muy bien. Gil, ¿dónde creías tú que debía estar la cámara para la entrada? Yo casi no podía hablar, porque me parecía imposible que me pudiera preguntar a mí eso el director delante de todo el equipo. Contesté: pues aquí en este descansillo. Y de inmediato él, señalando el lugar, gritó: cámara, aquí. Y yo tenía confianza total en Parrondo. De hecho, él diría de Gil Parrondo: es el mejor dentro de su profesión. No sé si esto es igual. Si de mí dependiera, me lo llaman cláusula en mis contratos para contar en todas mis películas con él. Todas las producciones en que ha participado tienen una dirección artística increíble. Y la razón por la que hace tan especial esta película se la voy a mostrar en una escena cortita de un par de minutos con la que vamos a acabar. Yo después no voy a decir nada más. Es lo más sencillo que se puede imaginar y a la vez lo más mágico que puede encontrar. Es mi estrella preferida de la película, sin duda ninguna, y a ver si soy más o menos bien. Un hombre no debe confiar en nadie, sin embargo se confía en las mujeres. Yo confío en que y no se abiertamente a Dios tan mujer. Pero yo que los mujeres querían y deberían ir a su religión de más de y el carro de Cristo y te mandaron ahora. No te importa que tu papá me enviaron allí para morir, pero yo estaba muy fuerte y mi cabeza era tan ágil como mis dedos. Tu documento, ¿cuántos tenías? Mi hermano tenía la esperanza de que las cosas y las familias se acabaran contigo. Pero pasaron los años, y aunque mis cadenas fueron cambiadas muchas veces, conseguí sobrevivir. Entonces los guardianes se dieron cuenta de que estaban conmigo y me ayudaron a escapar. Leí las gracias por los años de sabiduría que comienza con infinidades regulares. ¿Se ha dormido? No, porque lo dice. Como estaba callado, ya me presenté en secreto mientras yo mientras las construiste las montañas. Sí. Estuve bajando por los montes. Estaba sobre todo con voces de mujeres. Tratando sobre cualquier cosa. He de confesar que las conversaciones de mujeres me han interesado nunca. Pero cuando uno está preso, se tiene otra manera de pensar. Los reyes me encontraron al fin. Aprendí a leer y a andar de nuevo. Las mujeres me ayudaron mucho pero los hombres querían vender mi cabeza al viejo sin pandecer por ritmos y oro. Ya solo podía hacer una cosa, desafiar a Abel a que combatimos con espadas, a caballo y de nuevo. El parque estuvo conmigo. Me corté el brazo al suelo, denme el idioma. Muchas veces. Los hombres de la tribu me juzgaron y todas las voces se levantaron contra él. Y sus ojos, que habían visto tantas injusticias, fueron quemados con monedas de copia robada. Y hoy es un mendigo cielo, planta, volando a la tierra. Así le convertían en verdadero sus
impresionante trabajo con esta fantástica charla, Cristian. Ahora es el momento, si alguien tiene alguna pregunta para hacer o un comentario, pues adelante. No hay ninguna cuestión, entonces lo dejamos aquí. Perfecto, muchas gracias, Cristian, por la charla. Las gracias por su asistencia y recordarles que la próxima charla de Viento del Norte es el 2 de junio y lleva por título Reflexiones sociológicas sobre la alimentación en el mundo actual. Creo recordar, así, bastante parecido, ¿sí, no? Pero bueno, ya verán la información en nuestra página web. Muchas gracias de nuevo, y a Cristian también y a Darío por estar aquí hoy. Venga.